Buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión académica de la Federación Nacional de Neonatología de México. Y el día de hoy tenemos dos invitados de lujo que nos van a hablar de manera muy extensa de las proteínas y cómo ha cambiado el paradigma y estamos trasladando el concepto de cantidad al de calidad. Y para comenzar, les voy a presentar al doctor Raúl Garza Bulnes. Bueno, ustedes ya lo conocen muy bien, pero me voy a permitir hablar un poquito de su currículum. El doctor es médico cirujano por la Universidad de Monterrey, hizo la especialidad de pediatría y neonatología también en la Universidad de Monterrey, en el Christus Muguerza. Ha hecho estancias en el extranjero, en California, en Texas. Realizó el programa de alta dirección y de continuidad de alta dirección por el IPADE. Tiene maestría en ciencias de la educación. Es profesor de especialidad de pediatría y de neonatología por la Universidad de Monterrey. Actualmente director médico del Christus Muguerza, Hospital Conchita. Expresidente del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, sección neonatología, y actualmente vicepresidente de la Federación Nacional de Neonatología de México. Gracias, Raúl, y adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias, doctora Mónica. Gracias por la invitación y por la presentación. Y bueno, pues vamos a empezar la sesión. Vamos a empezar con una pequeña presentación que les voy a dar yo para dar la introducción, hacer la presentación del doctor Paolo Manzoni y escuchar su conferencia. Muy bien, pues el día de hoy nos toca platicar sobre el consumo de proteínas y la importancia de estas proteínas en la alimentación y nutrición en recién nacidos y en lactantes. Todo esto lo sabemos, es primordial. La ingesta adecuada de nutrientes y las buenas prácticas en la nutrición tienen un impacto importante en la morbilidad a corto plazo y en los resultados a largo plazo en la vida de cualquier ser humano. Tenemos que considerar algunas definiciones como programación metabólica temprana, en la cual nos referimos a cómo el medio ambiente tiene un efecto sobre la genética de cualquiera de nosotros, y a esto se le llama epigenética, y es la forma en cómo ese medio ambiente o esos factores epigenéticos van a afectar pues la evolución o el desarrollo de nuestra genética, que se conformó en el momento de la fecundación inicialmente, pero inclusive está bien demostrado que dentro del útero ese ser vivo que está formándose y creciendo puede sufrir una reprogramación desde esas etapas tempranas de la vida, como se les llama, y esto afectar no nada más su salud a corto plazo, sino una afectación de la salud a mediano y largo plazo, inclusive hasta la vida adulta. Entonces, hablamos de esas recomendaciones nutricionales bueno, para el recién nacido, y sabemos que la recomendación en esos primeros 6 meses de la vida es que sea leche materna, la alimentación que tenga. Posterior a esta edad, bueno, tenemos que hacer la introducción de alimentación complementaria, pero esa continuación que hacemos con leche, pues la recomendación sigue siendo leche materna, que no tenga un exceso de proteína y que esa alimentación sea rica y variada. Y sabemos que la recomendación actual pues es extender lo más que se pueda esa alimentación con leche a base de leche materna, más allá, como dicen los organismos internacionales, más allá, hasta más allá de los 2 años. Entonces, este enunciado de la Organización Mundial de la Salud del 2013 dice: la lactancia materna es una vía inigualable para proveer el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo sano de los lactantes. Y bueno, todos sabemos que la leche materna pues se considera un tejido vivo, y es un tejido vivo porque tiene células, tiene proteínas, inmunoglobulinas, tiene bacterias, probióticos, tiene macronutrientes, tiene micronutrientes, vaya, en general una serie de factores de nutrientes y factores bioactivos que colaboran en una serie de funciones, principalmente en el bebé o la bebé que la está ingiriendo. Sabemos también que la composición pues es muy particular,
y que haciendo una comparación entre la composición de la leche humana y la leche entera de vaca, pues tenemos diferencias principalmente en las proteínas, que es el tema que nos toca tratar esta noche, y vemos cómo la cantidad de proteínas en la leche humana pues es mucho menor, mucho menos de la mitad de la cantidad de proteínas que tiene la leche entera de vaca, que es la leche que es la base de los sucedáneos de leche materna, de la mayoría de ellos que usamos o que utilizamos. Y también la composición de esas proteínas varía. Realmente la relación entre proteínas del suero y caseína en la leche humana está al 80% de proteínas del suero, 20% más o menos de caseínas, y en la leche de vaca pues está completamente al contrario. Entonces, hablando particularmente de las proteínas de la leche materna o de la leche humana, esta pues es el nutriente principal o de los nutrientes principales para los recién nacidos y para los lactantes. Y es importante reconocer que su cantidad baja y su composición única, que ahorita vamos a hablar un poco más de ella, influye en todos estos aspectos del crecimiento y desarrollo, favorece el sistema inmune o lo entrena, programa positivamente el sistema metabólico, que es de los temas que estamos tratando, es fácil de digerir y su baja cantidad no sobrecarga al sistema excretor. De proteínas bioactivas, la lista no nada más es esta, es una lista enorme, pero tenemos que reconocer, por ejemplo, que la alfa-lactolúmina como proteína sola es la que se encuentra en mayor cantidad en la leche humana, pero tenemos una serie y una lista grande de proteínas que son bioactivas, y este término de bioactivo quiere decir que tienen ciertas funciones para, principalmente, como les mencioné, para el bebé o la bebé que la está consumiendo. Es importante también saber que las cantidades de proteína no son iguales durante todo el periodo en que se ofrece lactancia materna para un bebé. Nosotros hablamos de un dinamismo en la lactancia materna y ese dinamismo incluye la composición. Inclusive la composición varía de una toma a otra toma, pero en general la cantidad de proteínas en el primer mes de vida de un bebé va a estar alrededor de 1.9 a 2 gramos por 100 mililitros y luego posteriormente disminuye prácticamente a la mitad de esa cantidad. Y es interesante también reconocer que esas cantidades son suficientes para que un bebé, un lactante, tenga un desarrollo y un crecimiento completamente adecuado. Esta es una gráfica que ejemplifica o demuestra lo que les acabo de mencionar. Y es una comparación. La línea azul que está con los cuadros a mero abajo es una línea de los requerimientos que tienen los bebés en estos primeros 12 meses de la vida. La línea verde es más o menos lo que la leche humana nos está proporcionando. Y bueno, las otras dos líneas es una comparación de las fórmulas. Las que están en la mayoría, las que tenemos con mayoría en el mercado, traen una cantidad de proteínas alrededor de 2.15, que si vemos cómo se mantienen durante todo el primer año, pues es una cantidad que se mantiene homogénea, y vemos cómo en la parte fisiológica de un recién nacido y de la cantidad de proteínas que está otorgando la leche materna realmente no es algo homogéneo, es algo que se va moviendo en forma dinámica en el transcurso de los meses y que va disminuyendo, y aún así, a pesar de esa disminución, pues estos bebés siguen con un crecimiento y desarrollo adecuados. No solamente la cantidad es importante, ya lo comentaba ahorita, sino la calidad. Y en la calidad de la proteína de la leche humana nos referimos a esta composición de aminoácidos que tienen. Entonces vemos cómo hay diferencias. Si voy a marcar 4 aminoácidos, la isoleucina, la leucina, la treonina y la valina, que son los principales aminoácidos que se llaman insulinogénicos, que ahorita voy a hablar un poco de ellos, pero en los cuales si vemos ambas columnas, vemos cómo en la leche humana estos 4 aminoácidos se encuentran en cantidades menores que la leche de vaca. Y estas características de las proteínas de la leche humana, bueno, favorecen un crecimiento adecuado. Como son proteínas que son humanas, de leche humana, el cuerpo o el mismo organismo las reconoce como una proteína propia y no despiertan una reacción defensiva del sistema inmune. Y la baja cantidad de proteínas, también hay estudios que han demostrado que favorece el desarrollo de microbiota, como las bifidobacterias y lactobacilos. El hecho de que haya una cantidad adecuada, más baja de proteína, eso favorece que no haya una sobrecarga renal con ella, y la alta proporción de proteína del suero pues mejora la digestión de esta misma leche.
Y finalmente, hablando de lo que es la programación del sistema metabólico, bueno, pues esta combinación de aminoácidos en las proteínas de la leche humana favorecen una programación más adecuada, o vamos a decir más saludable, y la baja cantidad de proteínas también favorecen que haya un funcionamiento más sano del sistema metabólico. Hablando de la importancia de las proteínas, el doctor Berthold Koletzko emitió esta hipótesis hace unos años que se llama la hipótesis de las proteínas tempranas, en las cuales él decía a grandes rasgos que si hay una ingesta excesiva de proteínas en edad temprana, va a haber un aumento de estos aminoácidos insulinogénicos, que fueron los 4 que les mencioné ahorita principalmente, y el incremento en estos aminoácidos en la dieta que se está consumiendo en el organismo de ese ser humano favorece un incremento en la insulina y un incremento en el factor de crecimiento parecido a insulina tipo 1. Estos dos favorecen una ganancia de peso temprana y un incremento de la actividad hipogénica dentro del organismo, y estas dos situaciones están directamente relacionadas con el desarrollo de problemas metabólicos en etapas posteriores. Entonces, este mismo doctor, pues, que es alguien que está muy involucrado en los estudios de nutrición en etapas tempranas de la vida, menciona 3 hipótesis, que una es la sobrealimentación fetal. Este consumo de proteínas no solamente es en el recién nacido o en el lactante, sino se va un poco más atrás para hablar de un consumo elevado, del riesgo de ese consumo elevado de proteínas en la madre, por ejemplo, y todavía un poquito más atrás, en la mujer antes de embarazarse. Entonces, está la hipótesis de alimentación mediada en útero por una alimentación desorganizada durante el embarazo o antes del embarazo. La hipótesis del crecimiento postnatal, que es una sobrealimentación ya habiendo nacido el bebé, y esto hablamos de bebés que no consumen leche materna, etcétera. Y la hipótesis del mismatch, que es la hipótesis que se presenta en casos muy particulares de desnutrición materna, insuficiencia placentaria, bebés que nosotros recibimos que tienen peso bajo al nacer o inclusive bebés prematuros. Entre estas 3 hipótesis, en conjunto con el medio ambiente, con el estilo de vida y con la genética, que llega a ser alrededor de un 20% de lo que somos cada uno de nosotros el día de hoy, bueno, pues todo esto favorece un incremento o un riesgo de problemas metabólicos, principalmente obesidad, diabetes, deficiencia de insulina, hipertensión, problemas circulatorios, etcétera. Entonces, tenemos algunos estudios que les voy a mostrar rápidamente. Este es un estudio de finales del siglo pasado, vamos a mencionarlo así, pero es un estudio muy bonito y muy grande de casi 10,000 niños entre 5 y 6 años, en donde fueron a comparar niños alimentados en los primeros meses de la vida con leche materna versus niños alimentados con fórmula. Y lo que encontraron es que en esta primera gráfica, entre más tiempo pasaba un niño alimentado con fórmula, el riesgo de prevalencia de obesidad iba disminuyendo. En este mismo estudio encontraron que la prevalencia de obesidad pues era menor en los niños alimentados con leche materna en forma estadísticamente significativa, y bueno, de aquí empezaron a surgir las preguntas de si las proteínas tenían que ver algo en esto, basados en esa hipótesis que les acabo de mencionar del doctor Koletzko. Este estudio, a final de cuentas, lo que concluye es que los niños con lactancia materna tienen un 20% menor de riesgo de tener sobrepeso al entrar a la escuela, un 25% menor riesgo de ser obesos a la edad de 6 años. No estamos hablando de edades adolescentes o adultos, sino niños en edad escolar o que están empezando la edad escolar. Y que entre más tiempo se lacte un bebé, bueno, pues el riesgo de la prevalencia de sobrepeso o obesidad va disminuyendo. Está este otro estudio, un poco más pequeño, 1,700 niños en 5 países de Europa. Y en este estudio se fueron a analizar, por ejemplo, las cantidades de insulina y de factor de crecimiento parecido a insulina tipo 1, que se los mencioné ahorita en la hipótesis. Y vemos cómo los niños alimentados con leche materna pues tienen los niveles más bajos para ambas sustancias, y los niños alimentados con una proteína alta en esas etapas tempranas de la vida pues tienen niveles más elevados, que ya vimos que esto favorece el desarrollo de problemas metabólicos a etapas posteriores. Igual este mismo estudio muestra que a los 6 años, en cuanto al índice de masa corporal, bueno, pues los niños alimentados con altas cantidades de proteína pues tienen un índice de masa corporal más elevado que los niños alimentados con leche materna o con una alimentación de fórmula baja en proteínas, e igual con la prevalencia para obesidad, con una diferencia estadísticamente significativa.
estudios un poquito más actuales, este estudio también en Europa del 2019, pues muestra cómo el hecho de ofrecer lactancia materna, conforme más tiempo se esté ofreciendo, va disminuyendo la prevalencia de niños con obesidad. Y este es un estudio que realizamos aquí en Monterrey con una población de pacientes del sector particular o privado, en donde encontramos que en una comparación, estudios parecidos, una comparación de niños alimentados con leche materna en forma exclusiva en los primeros 6 meses de edad, a comparación de niños alimentados con fórmula, pues sí existe una disminución en cuanto a sobrepeso a los 3 y 6 años y en obesidad en sobrepeso a los 6 años en forma significativa. Y en obesidad, desde los 3 años se puede ir viendo esa disminución o esa disminución del riesgo de que tengan obesidad a la edad escolar, la edad de 6 años. Entonces, como resumen, pues tenemos que la lactancia materna está asociada con una reducción del riesgo de padecer obesidad en etapas posteriores de la vida de un 15 a más del 20% comparado con los niños que no se alimentaron con leche materna. Y definitivamente está reconocido que las proteínas juegan un papel muy importante y que la composición, la cantidad y la calidad, refiriéndonos a la distribución de aminoácidos que tienen esas proteínas de la leche materna, pues son un factor de protección contra esto. Ya nada más para tocar finalmente en mi presentación, hablar un poquito de qué pasa con los bebés prematuros, que también pues, nosotros como neonatólogos principalmente atendemos, y bebés con peso bajo al nacer. Bueno, pues sabemos que la mejor alimentación para estos niños es leche materna. Tienen una mejor tolerancia con ella, hay un efecto protector para el intestino inmaduro, protegen contra infecciones, contra sepsis, favorece la situación del apego, aunque la madre no se esté prendiendo directamente a ese bebé, y mejor desarrollo neurocognitivo. También sabemos que a diferencia de los requerimientos que tienen estos bebés prematuros, bueno, pues los nutrientes que contiene la leche materna no llegan a ser suficientes. Y por eso tenemos que desarrollar o realizar algunas estrategias para poder ofrecer una alimentación adecuada a estos niños, que yo creo que ya todos conocemos. En el caso de las proteínas, esta gráfica de cajas presenta cómo las cajas que están en gris es la cantidad de proteínas según las semanas de lactancia para bebés prematuros, y las blancas son para un bebé de término. Y vemos cómo naturalmente las mamás de bebés prematuros producen una leche humana o leche materna que tiene una mayor cantidad de proteínas. Pero bueno, pues desgraciadamente no llegan a ser suficientes, y sabemos que hay diferentes estrategias para esto. Los requerimientos proteicos para bebés prematuros pues deben de ser calculados entre 3.5 o 4 gramos por kilo día. Sabemos que la administración temprana de aminoácidos a 3 gramos kilo día desde el primer día de vida puede ser o parece seguro, y que necesitamos un poco más de aporte en casos de pacientes que estén en un estado catabólico, y eso es necesario considerarlo y considerar las opciones que tenemos. Entonces, los retos en la nutrición de estos bebés pues son maximizar esa nutrición con leche materna o productos de leche disponibles, disminuir el riesgo de intolerancia al alimento, que esto la leche materna nos apoya mucho, igual como el riesgo de infecciones o problemas como enterocolitis, y disminuir las complicaciones cardíacas por sobrecarga, porque para lo que necesitamos de leche materna, pues los volúmenes a veces se requieren en mayor cantidad. Pero, por otro lado, también tomar en cuenta las consecuencias de esta, vamos a decir, sobrealimentación proteica en bebés prematuros, que es lo que hacemos nosotros los neonatólogos, que tienen que ver con la vía de nacimiento, con la falta de alimento en el tracto gastrointestinal, pero como en estos bebés que requieren una mayor cantidad de proteínas, de lo que platicamos anteriormente, pues a final de cuentas puede haber un efecto, una repercusión a largo plazo como síndromes metabólicos, y considerando que las fórmulas para prematuros son altas en proteínas y que a veces necesitamos fortificar la leche materna para elevar estos niveles. Entonces, hay un término que es el catch-up growth, ¿sí? Que es el crecimiento acelerado que tiene algún paciente. En el caso de nosotros, pues son los bebés prematuros o con peso bajo al nacer, después de un periodo, vamos a decir, de patología. Pero este crecimiento acelerado se ha visto que en etapas posteriores pues desarrolla riesgos de obesidad, diabetes, en general enfermedad cardiovascular,
y enfermedades metabólicas y en general. Entonces, ¿qué pasa o cuáles son las situaciones que tenemos nosotros? Bueno, por un lado, a estos bebés prematuros queremos nutrirlos en una forma adecuada, en el caso de las proteínas, para su desarrollo neurológico principalmente, pero por otro lado tenemos esta situación del catch-up growth que podemos estar desarrollando y que de hecho hay estudios que han demostrado que en bebés prematuros y prematuros tempranos o más pequeños, pues la incidencia de hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, índice de ácido graso, pues es mayor que en bebés prematuros tardíos o en bebés de término. Entonces, todas estas cuestiones son cosas que tenemos que analizar al momento de estar pensando en cómo nutrimos a nuestros bebés en las unidades. Y bueno, pues por mi parte, todo esto era una pequeña introducción para lo que es la conferencia del doctor Paolo Manzoni. Voy a dejar de compartir un momento para hacer una pequeña presentación del doctor. El doctor Paolo Manzoni, permítame un tantito nada más. El doctor Paolo Manzoni es pediatra neonatólogo, es director de la Sociedad Italiana de Enfermedades Infecciosas, es miembro fundador de la Red de Excelencia en Investigación en Virus Sincitial Respiratorio, la RESVINET, desde el 2014. Es director de la División de Pediatría y Neonatología del Hospital degli Infermi en Biella, Italia, y profesor asociado de Pediatría y Neonatología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Torino, en Italia. Es miembro del Comité Científico de la Asociación Europea de Medicina Perinatal, consultor externo de Pediatría y Neonatología de la Agencia Italiana de Medicamentos, AIFA, y la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA. Es presidente de la International Conference of Clinical Neonatology y bueno, él tiene muchas publicaciones y sus principales áreas de interés en investigación incluyen infecciones pediátricas y neonatales, infecciones fúngicas, nutrientes bioactivos de la leche humana, el virus sincitial respiratorio, COVID-19 en neonatos y niños, retinopatía del prematuro y nutrición neonatal. Es autor de alrededor de 220 artículos de investigación publicados en revistas indizadas. Y bueno, pues con esto los dejo con la presentación del doctor Paolo Manzoni. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Paolo Manzoni, soy neonatólogo y pediatra de la Universidad de Torino, de Italia, director de la Unidad de Medicina Materno-Infantil del Hospital Universitario degli Infermi, y hoy voy a hablar de un asunto muy interesante que ha surgido como innovador en el contexto de la nutrición infantil, es que decir, el consumo de proteínas en recién nacidos y lactantes con un enfoque sobre los asuntos de calidad con respecto a lo que solimos hacer de enfocarnos sobre la cantidad. Estas son más mis disclosures. Tendremos algunos objetivos hoy que son básicamente de analizar el impacto de la nutrición del lactante, sobre todo en el contexto de la sobrealimentación, del riesgo de sobrealimentación y sus consecuencias en la programación metabólica. Iremos a abordar el tema de las proteínas, sea como calidad, sea como cantidad. Iremos a definir un concepto muy interesante en nutrición infantil, que es lo de la eficiencia energética, y lo abordaremos yendo más en detalle a discutir de los macronutrientes que están involucrados en una fórmula láctea y cuál es su rol y cuál es su acción sobre la eficiencia energética. Y finalmente os enseñaré los resultados de un recién ensayo clínico que se desarrolló en los Estados Unidos investigando los resultados nutricionales y metabólicos obtenidos con una nueva fórmula láctea que puede ser una novedad muy interesante en el contexto de la nutrición. Bueno, hay que partir
del concepto histórico, del paradigma histórico sobre el aumento de peso en lactantes, porque siempre hemos pensado que un mayor aumento de peso en los lactantes prematuros y más generalmente en los nacidos a término sea algo mejor, sea el objetivo que nosotros apuntamos. En contra, las nuevas perspectivas nos dicen y nos hacen suponer que una alta ingesta de proteínas y un rápido aumento de peso temprano podrían afectar a la programación metabólica y de esta manera contribuir a resultados hasta negativos, incluso el síndrome metabólico y la obesidad infantil. ¿Qué es la programación metabólica? Ustedes saben que la programación metabólica es un concepto que se puede definir como explorante los factores ambientales durante el desarrollo fetal e infantil que influyen en las modificaciones epigenéticas y en la actividad de la expresión génica que juntas y finalmente pueden contribuir a resultados de salud a largo plazo. En palabras simples, programación metabólica quiere decir que algunos factores que van a influir en el destino de vida de un recién nacido en lactante pueden juntarse al tipo de alimentación para determinar resultados de salud a largo plazo que no son directamente relacionados o pueden no ser directamente relacionados con el tipo de nutrición. La programación metabólica, por supuesto, es multifactorial y incluye el ambiente, y en el ambiente cae la nutrición, que es algo cultural, algo tradicional, algo científico, algo de corazón, incluye la genética, incluye el patrón hormonal y metabólico genéticamente predeterminado y las modificaciones epigenéticas que se pueden producir encima de la actividad de expresión génica. Todo esto va a impactar sobre el desarrollo de órganos y del sistema de órganos y finalmente puede confluir en el determinar una enfermedad metabólica funcional de la vida, que es el síndrome metabólico. La nutrición en este contexto es el primer paso, la primera etapa, porque se va a sumar a la genética y todas las variaciones que pueden haberse en el balance de nutrición, quiero decir la sobrenutrición fetal y neonatal, tal como la desnutrición fetal y neonatal, puede finalmente sumarse a los factores que siguen y que irán a seguir para determinar un aumento de riesgo de síndrome metabólico y obesidad. Y entonces lo único que podemos hacer para digamos, controlar este camino que puede ser no beneficioso es de controlar la calidad y la cantidad de la nutrición fetal y neonatal y averiguar si algunos nutrientes y macronutrientes pueden ser beneficiosos en el contexto de disminuir este riesgo. El crecimiento postnatal acelerado en la infancia, todos saben que puede aumentar el riesgo a largo plazo de enfermedad metabólica. Y esto ocurre porque la carga metabólica que empieza a ser excesiva en los primeros meses de vida sigue siendo tal y cual excesiva y aumentada en la adultez, determinando una menor sensibilidad a la insulina y un trastorno del metabolismo del colesterol y de los triglicéridos. Todo esto, ni hablar, determina un aumento de riesgo de enfermedades de obesidad, de cardiovasculares y de diabetes. Nosotros sabemos también que el niño, desde los primeros meses de vida, se regla como
como ingestas basándose en el volumen, independientemente de la densidad calórica, en las primeras 6 semanas de edad. Y esta es la ventana de riesgo más grande porque el volumen, independientemente de la densidad calórica, puede llevar a una sobrealimentación. Después de las 6 semanas, la autorregulación de las ingestas se basa más sobre las calorías que sobre el volumen. Y entonces hay un hueco para mejorar el balance de las ingestas con volúmenes menores. Sabemos además que el modelo natural y realmente no alcanzable es la leche materna, que brinda beneficios únicos como la eficiencia del crecimiento, un desarrollo cognitivo siempre mayor y mejor que con fórmula láctea, una digestión fácil y tolerable, un microbioma saludoso, una más generalmente salud inmunitaria del intestino, que todo esto contribuye a prevenir el síndrome metabólico. Y lo bueno de la leche materna se percibe también cuando se va a pedir y solicitar a la Cochrane una revisión sistemática que compare la leche materna con la leche formulada, y no hay. No hay porque nadie nunca podrá comparar la leche materna con la leche formulada en un ensayo aleatorizado, porque es un dogma y un paradigma que la leche materna es la mejor forma de nutrición que tenemos. Y entonces lo que queda a nosotros, científicos y pediatras, es de investigar la leche materna aún más y saber tratar de saber cuáles son los compuestos y los nutrientes específicos contenidos en la leche materna que pueden o que podrían mejorar el destino metabólico, y entonces quedarse incluidos en una fórmula que se acerque lo más posible a la leche materna. La primera consideración que todos sabemos es que los niños alimentados con leche materna y los lactantes alimentados con fórmula tienen diferentes trayectorias de crecimiento. Todos saben que en los primeros meses de vida el niño amamantado crece menos que el niño que toma la fórmula láctea, y que los puntajes Z del peso por edad y el peso por la longitud son distintos, y ser distintos siendo que con la leche materna el peso y el peso por la longitud crecen menos, nos lleva a dudas o nos lleva a consideraciones incluso paradójicas. Si el objetivo desde hace siempre ha sido que nosotros tenemos a niños que crecen bien, ¿cómo es posible que con la leche materna crezcan menos? ¿Cómo es posible que una fórmula que determina un aumento de peso más rápido sea dañosa? Iremos a ver por qué un asunto muy importante para explicar estas dudas y estas preguntas es de enfocarnos sobre la función de las proteínas y de los aminoácidos en la programación metabólica y hablar de calidad frente a cantidad. Ya sabemos que los contenidos y la concentración de proteínas en la fórmula infantil es mayor que en la leche materna. Y fíjense que el nivel más bajo de proteínas que tienen que ser incluidas en fórmula láctea, dictado por
las entidades regulatorias de los Estados Unidos, este nivel más bajo es aún más alto del nivel de las proteínas de la leche materna. Entonces, lo primero que se puede presumir cuando se ve a un aumento de peso más grande y más rápido en los niños con fórmula es que todo esto dependa, al menos en parte, por la concentración de las proteínas, que es siempre más alta en las fórmulas lácteas. Y hay hipótesis metabólicas que nos explican por qué este nivel más alto de proteínas podría ser dañoso. Proteínas en exceso podrían afectar a la programación metabólica con una cadena de pasos que aquí va resumida y que básicamente incluye un alto suministro de proteínas que desencadena una disponibilidad de niveles altos de aminoácidos insulinogénicos y desde entonces un aumento de la secreción de insulina y de IGF-1 con consecuencialmente señales activadas de la vía de crecimiento celular del mTOR. Finalmente, todo esto se traduce en un aumento de peso más rápido en los primeros 2 años de vida y en una actividad adipógena aumentada, con aumento de riesgo a largo plazo de obesidad y de trastornos asociados. Esto es el camino metabólico que nos explica muy bien por qué dando demasiadas proteínas se puede correr el riesgo de desencadenar una progresión hacia el síndrome metabólico. Y todo esto ha sido demostrado comparando niños amamentados con niños niños que tomaban una fórmula con bajos niveles de proteínas frente a altos niveles de proteína. Y los score Z, puntaje Z medio de peso a los 2 años y también a los 6 años siempre han sido más similares a aquellos de los niños amamantados con leche materna en los niños que tomaban una fórmula con bajo contenido de proteínas. Y esto puede ser el primer hallazgo que nos hace suponer que reduciendo las proteínas en la fórmula y reduciendo la disponibilidad de proteínas en la alimentación del recién nacido, se pueda impedir o controlar la progresión hacia el síndrome metabólico. Pero hay riesgo, hay un cuidado muy fuerte, porque al revés, un crecimiento lento, dependiendo de pocas proteínas, de ingestas inadecuadas de proteínas, puede traducirse en una disminución de los aumentos de masa magra y finalmente con resultados neurocognitivos deficientes, que es algo que absolutamente no queremos. Entonces, el balance, equilibrio entre demasiadas proteínas, menores aportes de proteínas y el balance entre beneficios y daños es un balance que incluye probablemente a la calidad. Volveremos hacia la calidad, pero quisiera resumir un poquito la historia de las recomendaciones para los recién nacidos y sobre todo los prematuros cerca de las ingestas de proteínas. Se ha pasado de los 90 a los 2000 y hasta ahora a un crecimiento, a un aumento progresivo de los aportes de proteínas aconsejados. Se pasó de 1,5 gramos por kilogramo a los 2,5 y en las últimas décadas incluso hasta 3,5 gramos por kilogramo que han sido aconsejados. Algo pero ya surgió en la última década con respecto a las dudas que aumentando
proteínas aún más año tras año, se pudiesen alcanzar resultados posiblemente negativos y adversos en las medidas metabólicas y de desarrollo neurológico. Aún más este problema se plantea cuando pensamos a los aportes y el suministro parenteral para lactantes muy prematuros. El objetivo ha pasado, como ustedes saben, de los 2,5 a los 3,5 gramos por kilogramo por día, y de la misma manera se ha aumentado la ingesta de proteínas por vía enteral, siempre que la calidad, y aquí va por la primera vez el concepto de calidad, siempre que la calidad de proteínas sea buena. Entonces, las recomendaciones actuales se van aquí, como ustedes ven, esta es la última recomendación impactante. Se concluye que se desconoce si los aumentos adicionales en el suministro temprano de proteínas superiores a 3,5 gramos por kilogramo por día puedan mejorar los resultados. Se desconoce. Y esto es ya algo porque se puede pasar del desconoce al conocemos, que puede ser dañoso o al menos inútil, gracias a este ensayo que se publicó hace 3 años, 2 años y medio, en New England, donde básicamente los compañeros de las unidades de neonatología de New York, liderados por New York, aleatorizaron niños pretérminos, extremely low birth weight, menores de 1000 gramos, a un patrón de suministro de proteína rutinario, tradicional, 3,5 gramos por kilogramos por día, frente a otro grupo al cual se agregó 1 gramo por día a la administración estándar de proteínas. Y muy inteligentemente, el objetivo fue no el crecimiento de peso, no la química de laboratorio, no la circunferencia cránica o algo parecido, sino la evaluación del desempeño del desarrollo neurológico a una edad corregida de 2 años, que es lo que básicamente nosotros queremos. Queremos saber si, dando una nutrición de algún tipo o de otro tipo, el niño se desarrolla mejor a los 2 años. Entonces, este es el diseño, esta es la intervención, estas son las características demográficas. Como ustedes ven, la edad gestacional media era de 25-26 semanas. Se autorizaron algo como 1000 recién nacidos pretérminos y los resultados fueron totalmente decepcionantes, en el sentido que no se produjo ninguna diferencia en el neurodesarrollo entre el grupo con nutrición rutinaria como contenido y concentración de proteínas con respecto al grupo que había tomado 1 gramo más de proteínas al día. Entonces, este ensayo nos demuestra de una manera clara y contundente que la recomendación actual de lograr una suministración temprana de proteínas entre los 2,5 y los 3,5 gramos por kilogramo por día es más que suficiente, porque estos hallazgos sugieren que dosis más altas durante los primeros días de vida no ofrecen ningún beneficio de salud adjuntivo y adicional. No solo podrían promover riesgos distintos de salud de largo plazo. Y por lo tanto, si la cantidad no es o no es más la variable principal para la entrega de beneficio, ¿podría ser en contra la calidad de la proteína? Yo creo que sí, y iré a enseñar a ustedes por qué. La cantidad probablemente ha sido un concepto que ya pasó y ahora tenemos que enfocarnos en la calidad y sobre todo
ir a considerar todos los antecedentes que han llegado hasta aquí el concepto de calidad. En los años pasados han sido desempeñados intentos de modificar el patrón tradicional de la fórmula láctea, yendo a, por ejemplo, a manejar el predominio de suero, yendo a enriquecer con alfa-lactoalbúmina, yendo a modificar el perfil de aminoácido. Todos estos tipos de intervenciones pueden, de hecho, dar crecimientos adecuados. Se ha demostrado en varios ensayos que usar una fórmula con un contenido de proteínas más similar a la leche materna puede, de un lado, ayudar a disminuir el rápido aumento de peso de lactantes alimentados con fórmula tradicional, y del otro, disminuir el riesgo de obesidad posterior y en el mismo tiempo siendo seguras y siendo capaces de brindar un crecimiento más que suficiente. Y reduciendo las proteínas en la fórmula infantil, hay que tener mucho cuidado al no reducir el aporte de aminoácidos esenciales que son necesarios para el crecimiento y el desarrollo, que no se sintetizan de manera endógena y que son requeridos como componentes de la dieta. Entonces, estas fórmulas reducidas en proteínas pueden sí ser buenas, pueden sí brindar objetivos de crecimiento válidos, pero en el mismo tiempo tienen que proveer los aminoácidos esenciales. Y el primer aminoácido esencial es el triptófano, porque el triptófano es un aminoácido limitante y se encuentra básicamente en la alfa-lactoalbúmina, y como es un aminoácido limitante, como ustedes ven aquí por la fórmula y su patrón bioquímico, hay que proporcionarlo y hay que considerarlo un marcador clave de la adecuación de las proteínas en las fórmulas infantiles. Entonces, adicionando alfa-lactoalbúmina, se puede específicamente aumentar el aporte de triptófano y junto al triptófano también de cisteína y de otros aminoácidos esenciales. Volveremos sobre este punto. Ahora iré a introducir el concepto de la eficiencia energética, porque esta es el concepto que nos explica por qué el niño amamantado crece menos y sin embargo crece mejor. Crece mejor porque tiene una eficiencia energética mejor en su nutrición. La definición de eficiencia energética simplemente es la cantidad de peso incrementada por 100 calorías de consumo de energía. Y ustedes entienden muy bien que aquí hablamos de algo que puede compararse a la calidad, por ejemplo, de la gasolina. En su carro ponen una gasolina de baja calidad y el carro viaja haciendo como 10 kilómetros por litro. Una gasolina de más alta calidad te permite de hacer 15 kilómetros con un litro. Siempre un litro compramos, siempre un litro metimos, pero el resultado es mejor. Y el concepto de la leche materna frente a la fórmula no lo veo mucho distante de esto. Es incluir a macronutrientes en la leche materna de mejor calidad, y allí va el concepto de aminoácidos y de proteínas, que te permiten de viajar mejor gastando menos. Y
cuando se ha medido, se ha visto que la eficiencia energética en la leche materna es más alta del 11%. Es que decir, prácticamente que consumir 89 mililitros de leche materna es igual a consumir 100 mililitros de leche formulada. Y todo esto no es solo un ahorro de dinero, no es solo un impacto sobre el peso, es también un impacto sobre la basura metabólica que se produce. Porque, volviendo atrás al ejemplo de la gasolina y del carro, gasolina de menor calidad produce una polución peor que la gasolina de mejor calidad. Y la polución metabólica que el niño tiene tomando leche formulada puede desencadenar la inflamación y puede desencadenar las vías metabólicas que llevan hacia la obesidad y la insulinoresistencia. Y entonces, para brindar una eficiencia energética más grande en la fórmula, ¿qué podemos meter tomando inspiración de la leche materna? Básicamente estas tres componentes, la alfa-lactobúmina y el triptófano, un aumento de la proporción suero-caseína y ácido palmítico SN2 en lugar que SN1. Cuando se ha medido la eficiencia energética con fórmulas que tenían este contenido enfatizado de macronutrientes, se ha visto efectivamente un aumento de la eficiencia energética del 11-13%. Y entonces vamos a ver más en detalle cómo los macronutrientes que se encuentran en la leche materna afectan a la eficiencia del crecimiento. Como os decía, la calidad y la composición de los macronutrientes, siendo similar a la de la leche materna, puede mejorar la eficiencia energética y hemos hablado de alfa-lactobúmina, de triptófano, de ácido palmítico SN2, de suero, caseína con una proporción más similar a la de la leche materna y por supuesto la calidad de la nutrición de las vacas de donde se obtiene la leche. Y yendo a ver más en detalle proteínas y grasas, nos enfocamos sobre todo sobre la proporción suero-caseína, que en la leche materna temprana es de 80 a 20 en favor del suero, mientras que en la leche de vaca es exactamente el contrario, 80 a 20 en favor de la caseína. Y entonces hay que modificarla y hay que investigar fórmulas donde, por ejemplo, la proporción suero-caseína es 60-40. Con este tipo de fórmula, y esto fueron trabajos de los años 2000, la eficiencia energética aumentó del 7%. Algo más, la alfa-lactobúmina y el triptófano, como os decía, son muy importantes, y la lactoferrina también, que son miren ustedes, 27% de la alfa-lactobúmina, 17% de lactoferrina entre el contexto de todas las proteínas de la leche materna. Y entonces, ¿por qué no hacer lo mismo en una fórmula? Lo hacemos y con una fórmula enriquecida con alfa-lactobúmina y desde entonces enriquecida de aminoácidos esenciales y primariamente de triptófano, se ayuda el crecimiento con un patrón y una trayectoria de crecimiento más comparable a la de la leche materna. Y aún más, cuando se incluye alfa-lactobúmina, la eficiencia energética del crecimiento aumenta del 10%. Algo más, el ácido palmítico. El ácido palmítico en posición SN1, que es lo que encontramos en mayoría en la leche de vaca,
permite que se saponifique el palmitato de calcio y entonces que se formen heces más duras con pérdida fecal de calcio y estreñimiento. Mientras que el ácido palmítico en posición SN2 permite una mejor absorción con heces más blandas y una absorción de vitamina D y de minerales que permite un desarrollo óseo mejor. Entonces, haciendo lo mismo, hay que, si queremos hacer lo mismo, hay que inspirarse a lo que ocurre con la leche materna, donde la proporción de ácido palmítico SN2 alcanza el 88% con respecto a la leche de vaca entera, que es tan solo el 40%. Y los triglicéridos con ácido palmítico SN2 mejoran la eficiencia energética, una vez más, fue demostrado en los años 90. Con un aumento de eficiencia del 4 hasta el 11%, simplemente incluyendo ácido palmítico en posición SN2. Entonces, ¿por qué no investigar todos estos distintos factores relacionados con macronutrientes de calidad en una fórmula nueva, una fórmula que incluya no solo uno, sino todos estos tipos de variables que pueden afectar positivamente y beneficiosamente el crecimiento? Una nueva fórmula se ha desarrollado, la produce ByHeart, un player de Estados Unidos, y se ha investigado y evaluado en un ensayo autorizado que se publicó en Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition hace 2 años. Fue uno de los primeros, probablemente el primer ensayo autorizado con grandes números de tipo nutricional en recién nacidos que se desarrolló en los últimos 15 años. El objetivo era de comparar el impacto que esta nueva fórmula, que incluía alfa-lactalbúmina, lactoferrina, suero parcialmente hidrolizado y con proporción suero-caseína mejor, ácido palmítico SN2 y leche entera, con respecto a una fórmula comercial y apuntando al aumento de peso diario, pero como resultados secundarios a todos los otros parámetros de calidad nutricional y de crecimiento. 35 centros con 311 lactantes autorizados en 3 grupos, fórmula ByHeart nueva, fórmula comercializada y grupo de referencia de leche materna, lactantes sanos, nacidos a términos, 6 meses de duración de la observación con 11 visitas y evaluando todo esto que ustedes ven aquí, con estos controles mes tras mes hasta el año de vida. Bueno, al autorizar más que 300 recién nacidos, los niños, hay que subrayarlo, tomaban fórmulas que, las 2 fórmulas, no la leche materna por supuesto, las 2 fórmulas, tomaban fórmulas con una cantidad idéntica de proteínas totales, 2 gramos por 100 calorías, cantidades similares de lípidos, de carbohidratos y de micronutrientes. Lo que cambiaba era la calidad de las proteínas, de los lípidos y de la lactoalbúmina y de la proporción suero-caseína. Entonces, es importante, muy importante, no se ha manejado la cantidad de proteínas, sino la calidad de proteínas y de otros factores relacionados con el contenido nutricional. Y yendo a ver las diferencias, aquí van de manera muy, muy clara. Bueno, la fórmula de investigación fue muy bien tolerada, fue segura, ayudó al crecimiento y finalmente brindó un crecimiento no distinto del crecimiento de la fórmula. Pero los niños consumieron menos leche de fórmula y menos proteínas por peso, porque la eficiencia energética
como se había presumido, era mayor con la fórmula nueva. Entonces, una ingesta de proteínas que fue menor de 0,13 gramos por kilogramo por día en los niños investigados frente a la fórmula comercial. Y esto quisiera decir también una menor cantidad de volumen con respecto a la fórmula comercial. Y esto se traduce en una eficiencia energética más grande del 14% con respecto a la fórmula comercial. Entonces, menos, permítanme que utilice este término, menos basura metabólica con la nueva fórmula. Y eficiencia energética no solo por el peso, sino para la longitud y para la circunferencia de la cabeza. 13% y hasta el 18%. Y ustedes saben cómo la circunferencia cránica sea el objetivo más fiable, más delicado, más importante del crecimiento, más que 18% de aumento quiere significar un valor nutricional muy alto. Y a pesar de un menor consumo de proteínas, la fórmula nueva brindó niveles significativamente más altos de aminoácidos esenciales en el suero a los 4 meses. Y, en primer lugar, de triptófano, como ustedes ven, con contenidos aún más altos de los que se pueden alcanzar con la leche materna. La seguridad fue total, no hubo ningún trastorno, ningún evento accidental, y el mensaje final de este estudio es entonces que macronutrientes similares a los de la leche materna pueden mejorar la eficiencia del crecimiento. Y entonces el próximo paso podría de verdad ser que una mejor eficiencia del crecimiento en época temprana podrá quizás disminuir el riesgo de obesidad y de síndrome metabólico en la niñez o en la adolescencia. Esta es la pregunta que nos ponemos. Digamos que los hallazgos encontrados hasta ahora nos dan confianza que a esta pregunta podríamos contestar positivamente. En conclusión, aplicar estos hallazgos y conceptos a la nutrición infantil podría producir resultados beneficiosos a largo plazo, en lo que se refiere al riesgo de alteración de la programación metabólica asociada a una nutrición inadecuada en los primeros periodos de la vida. Hemos dado una mirada a todo lo que pertenece a las novedades en tema nutricional, el concepto de la calidad de la nutrición frente a la cantidad, desde las primeras épocas de vida, el concepto de la eficiencia energética, que se traduce en un concepto de disminuir la basura metabólica y la polución metabólica, y probablemente disminuyendo la polución metabólica, afectar positivamente, disminuyendo el riesgo de desarrollo de síndrome metabólico. Bueno, no puedo decir gracias y adiós a ustedes sin mencionar que el 4, 5 y 6 de septiembre nos encontraremos en Turín, en mi ciudad, para desarrollar y para discutir todos estos temas y muchos más en la edición número 12 de la International Conference of Clinical Neonatology, y un congreso al cual os invito todos con el patrocinio y el apoyo de la Federación Mexicana de Neonatología. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos al doctor Paolo Manzoni. En esta ocasión el doctor no pudo estar presente. Es una conferencia grabada por la diferencia de horario. Por allá son casi las 5 de la mañana en Italia, pero decidimos como federación no modificar el horario para la presentación. Y tenemos 4 preguntas aquí en el chat. Ahorita las voy a contestar, pero de cualquier forma se las vamos a enviar al doctor Manzoni para que él nos las conteste.
y las agregaremos en la página de Facebook de la Federación, lo que está añadido en esta presentación. La primera pregunta dice, doctor Pablo Manzoni, excelente conferencia. ¿La calidad de la leche en madres pobres y mala nutrición es adecuada para sus bebés? Bueno, está comprobado que dependiendo del grado de desnutrición de una madre, puede haber ciertas alteraciones, pero en general para los macronutrientes no hay tantas diferencias. En una desnutrición severa, sí puede haber alteraciones que pueden afectar en la composición de la leche materna, que pudieran afectar en la parte de micronutrientes. Esto quiere decir en minerales y vitaminas del complejo B principalmente. Pero necesitaría hacer una desnutrición muy severa en la madre para que esto llegara a afectar. Y bueno, dependiendo de cada situación, son las recomendaciones que se le hace a esa madre para la alimentación de sus bebés. La segunda Nada pregunta. más, perdón, Raúl, Sí. nada más decir que pues siempre será mejor la leche materna independientemente Sí. del estado de nutrición de la mamá y como tú dices, pues se tendrían que hacer ajustes en situaciones de desnutrición extrema. Recordemos cómo la recomendación para las madres que padecen VIH en África era seguirles dando Claro. alimentación al pecho, era más seguro y los protegía más. Entonces, esa es una situación extrema que pues, creo que habría que tomar como ejemplo y privilegiar siempre y ante todo, si una madre puede darle de comer a su hijo de su propia leche, pues esa es la opción número uno, ¿no? Claro. La siguiente pregunta menciona la doctora, ¿y qué hacer en aquellos niños cuyas madres no producen suficiente leche humana y por alguna razón hay que complementar? ¿Cómo calcular la cantidad de fórmula que no altere el equilibrio energético? Bueno, aquí la recomendación es, tenemos muchas fórmulas en el mercado y bueno, lo acaba de decir la doctora Mónica, pues tenemos que priorizar el consumo de leche humana y ver las diferentes opciones que hay. Pero si acaso no se puede vaya a ser completa la alimentación con leche humana, bueno, pues nosotros como personal de salud que atiende a estas familias y a estos bebés, tenemos que escoger la mejor fórmula para ese bebé. Como les digo, hay muchas fórmulas en el mercado. Ahorita tenemos fórmulas que contienen una baja cantidad de proteínas, tenemos fórmulas que tienen diferentes añadidos, hablando nutricionalmente. Y eso yo creo que ya nos toca a cada uno definir cuál sería la mejor opción, pero siempre priorizando la alimentación con leche humana. La siguiente pregunta dice, doctor, ¿y en aquellos niños que siendo prematuros necesitan nutrición parenteral en este equilibrio de aporte? Usted menciona una ventana de 6 semanas. Una nutrición parenteral adecuada puede ser con aportes de 3.5, 1 a 2 semanas, llevando a cabo el equilibrio energético en lo que es posible dar aporte bioral o cuánto tiempo. No sé si quiera comentar algo, doctora Mónica, sobre esto. Sí, esta ventana está descrita para los niños alimentados por vía enteral. Sí, estas 6 semanas iniciales que se describen son el periodo, digamos, crítico en donde se puede sobrealimentar al bebé porque la alimentación está basada más en el volumen y a partir de las 6 semanas viene esta autorregulación en donde baja el volumen y se privilegia la parte energética. En cuanto a los niños que se alimentan por vía parenteral, pues ya vimos el estudio del New England, pues me parece que es de lo más demostrativo en prematuros extremadamente pequeños y cómo las cantidades más altas de proteínas no modificaron el neurodesarrollo, que fue el objetivo primario de este estudio. Entonces yo creo que todavía no estamos en posición de bajar las proteínas, sobre todo en estos prematuros tan pequeñitos, pero a lo mejor sí quedarnos en los 3.5 y no llegar hasta el 4, porque la recomendación última del ESPAGAN es 3.5 a 4. Entonces, quizá con este concepto de las proteínas y la sobrealimentación y todo lo que ya vimos, ¿no? Cómo puede afectar la programación metabólica, habría que quedarnos en el mínimo recomendado para estos bebés. Muchas gracias, doctora. Preguntan si esta fórmula que comentó el doctor está disponible en México. Actualmente no está disponible en México.
Pues son estudios que se hicieron en Estados Unidos, como lo mencionó el doctor. Lo dice, ¿qué pasa si la criatura desde un principio rechaza el pecho materno? Bueno, pues ahí hay muchas implicaciones en cuanto a si el bebé rechaza o no rechaza, o toda la dinámica que hay alrededor de una madre que quiere lactar o que está dando lactancia. Pero era lo que comentaba hace rato, si de plano no hay la opción de leche materna para ofrecer, pues uno tiene que buscar la mejor opción en cuanto a sucedáneos de la leche materna. Y el rechazo, perdón, Raúl, el rechazo pudiera ser dado por una falla en la técnica, Claro, porque o sea, nuestras mamás se van a las 8 horas de los hospitales sin una instrucción, sin una capacitación de cómo alimentar adecuadamente al pecho, y entonces parte de las fallas pueden ser que no hay una adecuada técnica, y entonces pues el bebé se desespera y rechaza, digamos, pero en realidad es que no se le está alimentando de la manera correcta. claro. Mencionan también el uso de fortificador de la leche materna pasteurizada. Bueno, pues para bebés prematuros es una opción dentro de las estrategias que mencioné yo al inicio. El fortificar la leche materna para incrementar la cantidad, por ejemplo, de proteínas es uno de los incrementos que se pueden hacer, y otros nutrientes ahí importantes, pero sí es importante considerarlo para bebés que lo requieran. Estas son las preguntas que tenemos ahorita en el chat aquí de Zoom, pero en Facebook tenemos dos preguntas. Hay una que dice, ¿en qué tiempo se absorbe la leche materna? No entiendo la pregunta esa. No sé, doctora, ¿en qué tiempo se absorbe la Creo que leche se refiere materna? a la absorción, ¿no? O sea, o el vaciamiento gástrico. No sé, el vaciamiento gástrico, pues sabemos que es más rápido que que el de las fórmulas, que puede ser un par de horas, ¿no? Pero no sé si a eso se refiere, porque pues la absorción es otra cosa, pero Sí. eh, no sabría a qué se refiere exactamente. Sí, en cuanto a la digestión, la digestión de la leche materna es mucho mejor que con la leche de vaca. Y hablamos en un principio que la cantidad y calidad de las proteínas que están en la leche materna favorece esta mejor digestión, y eso está bien comprobado en estudios. Y, Otra pregunta. también la tolerancia. Este estudio que presentó el doctor Manzoni del 2022 con esta fórmula mejorada también disminuyó el riesgo de las regurgitaciones de manera significativa, no comparado con la leche humana, sino comparado con otra fórmula comercial. Y también los bebés hicieron heces más formadas, sin diferencias con la leche humana, pero sí con diferencias con la leche de fórmula con la cual lo compararon. Entonces, sí esta mejora en los macronutrientes, y ya veíamos como el ácido palmítico, cuando está en el triglicérido en la posición 2 es mucho mejor que si está en la posición 1, que si está en la posición 3, para mejorar esta, esta consistencia de las heces, y todos estos factores pues mejoran la tolerancia al alimento y menos regurgitaciones, y esto que acabo de comentar. Ok. Dice la otra pregunta en Facebook, ¿la alimentación materna influye en la calidad de la leche? Bueno, yo creo que va un poco de la mano en lo que comentamos en la parte de la desnutrición materna. Realmente en cuanto a la calidad no influye, pero bueno, sí hay situaciones en las cuales el color, el sabor, etcétera, de la leche materna puede estar modificado en ese dinamismo del que hablamos en un inicio, de la composición y de la conformación de la leche materna, que puede suceder, pero realmente como calidad no. Necesitaría haber una desnutrición muy severa para que haya modificaciones que puedan afectar a un bebé. En los casos de bebés que nacen de vientre en alquiler y no se dispone de banco de leche, ¿cuál sería el tipo de leche como alternativa? Bueno, pues digo, las alternativas es igual lo que hemos comentado, de que hay fórmulas que se pudiera buscar la mejor opción de una fórmula, que hay varias en el mercado para poder pues alimentar y nutrir a estos niños. Acá voy a leer dos preguntas más. Dicen, ¿la leche materna es válido complementar con triglicéridos de cadena media para complementar la alimentación del neonato?
No sé, doctor, esta práctica la utilizábamos en bebés prematuros en algún momento hace algunos años. Yo tengo tiempo de no hacerlo porque tenemos otras opciones Sí, de exacto. Justamente actualmente. eso iba a decir que ya hay otras opciones que incluyen los triglicéridos de cadena media, entonces ya no es necesario adicionarlos. Mencionan si un bebé tiene hiperglicemias y mantiene destrostics, me imagino, normales con una infusión de glucosa kilo minuto de 4 más dieta. A pesar de ello, incrementamos las proteínas a 4 horas, a pesar de alterar la relación calórico-proteica y calórico-no proteica de las nutriciones parenterales. Lo leo como comentario, no como pregunta. No sé si lo está viendo, doctora, Sí, a mí también me parece más un comentario, ¿no? Yo creo que sí es muy importante respetar la relación calórico-proteica y si hay necesidad de subir el aporte calórico y proveer de más insulina en un bebé que está con hiperglicemia, pues entonces creo que ahí pues habría que hacer los ajustes, ¿no? Dependiendo de cuánto le estás dando de proteínas, por la cantidad de calorías que necesitas y entonces pues ir hacia el ajuste ahí también de glucosa kilo minuto que necesitas para no moverte de esa relación ideal. Ok. Bueno, y es la última pregunta que viene aquí. Dice, una consulta como mamá. Mi bebé lloraba mucho al nacer los primeros días. Le llevé a consultar en varias oportunidades. Me decían que eran cólicos. Desde un momento ya fue complementaria. Me imagino que mixta su alimentación. O sea, leche materna y fórmula, pero subía de peso muy poco. Cambié de fórmula 3 veces en menos de 4 meses. ¿Podría afectar la leche complementaria desde un principio en el crecimiento? Yo creo que en este caso, digo, habría que ver la situación en su momento y analizar todo el entorno para ver qué está sucediendo, porque también, digo, entre la leche materna y las fórmulas, el grado nutricional que se da o de aporte de calorías es básicamente similar. Entonces, en la parte del aumento de peso, pues habría que analizar si había otros factores que estuvieran involucrados. No sé si tenga algún comentario sobre eso, doctora. Pues es que es difícil, ¿no? Saber, porque habría que hacer la evaluación de qué tipo de fórmulas, de cuál era el contenido de dichas fórmulas, de cuánto volumen recibió, porque no, pues estamos hablando de que es el volumen lo que en las etapas iniciales, en las primeras 6 semanas, hace que se aporten más proteínas y esto representa una sobrealimentación, pero pues es difícil saber, ¿no? Sin tener en detalle, ¿no? Lo que está, pues qué fue lo que le dieron y cuáles eran los contenidos proteicos, calóricos, etcétera. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Esta fue la última pregunta y comentario. Y pues yo creo que por lo pronto damos por terminada esta sesión. Doctora Mónica Villa, muchísimas gracias. Pues no, gracias a ti, Raúl, que nos hiciste una presentación tan bonita en donde hiciste un énfasis muy importante en los beneficios de la leche humana, que nunca está de más decirlo, porque pues tristemente estamos apenas con un 33% de la última estadística de niños alimentados exclusivamente con leche humana en los primeros 6 meses y es algo que tenemos que mejorar y esta es una de las mejores formas, ¿no? Con evidencia. La evidencia pues no da lugar a duda de que es lo mejor que tenemos para ofrecerlos a nuestros bebés, pero pues cuando no hay otras alternativas, pues buscar qué es lo mejor para ese bebé que no puede recibir leche humana. Y bueno, pues con esto damos por terminada la sesión. Muchas gracias, Raúl. Vamos a hacer llegar también las preguntas al doctor Manzoni y pues agradecemos a todos su asistencia y nos veremos pronto. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.